Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Julieta, profesora de formación ética y ciudadana, y Carla, profesora de historia, nos preguntamos, ¿por qué trabajamos? Yo creo que el trabajo sí dignifica en muchas cosas. Sí, el trabajo nos dignifica, nos permite desarrollar actividades en las que nosotros nos sentimos competentes. Pero no me gusta cómo se usa esta afirmación en la actualidad, ni quienes la usan. Porque con esta afirmación yo siento que lo único que quieren es que seamos funcionales a este sistema y seamos máquinas trabajando. Yo creo que el trabajo puede ser importante en la construcción de nuestra identidad si nosotros queremos que así sea. La construcción de nuestra identidad es importante para nuestro autoconocimiento, nuestro yo, y poder volcarlo en el trabajo. Creo que es como un engranaje, son como un poco de ambas cosas. Hay gente que no puede tener el trabajo que quiere o no puede trabajar de lo que le gusta, y yo no sé si esas personas toman su trabajo como parte de su identidad. Esta me parece súper complicada, más que nada por el contexto en el que vivimos. Y es mejor trabajar de lo que uno quiere, porque es más enriquecedor para la persona que por lo que conviene. Siempre uno tiene que trabajar de lo que uno quiere y luchar por lo que uno quiere. Pero bueno, a veces tenemos necesidades de cubrir algunos gastos o de llevar plata para nuestra familia y sí o sí tenemos que trabajar de lo que conviene. No, porque hay algunos trabajos que surgen que las horas trabajadas no es acorde a la remuneración y a veces la persona no lo puede elegir porque necesita sí o sí el dinero para llevar a su casa. Yo creo que no tenemos la total libertad de elegir en qué queremos trabajar, más que nada nosotros los jóvenes y los adolescentes, ya que con la escasa oferta laboral que hay terminamos aceptando cualquier cosa con tal de poder trabajar. Puede ser que si no se estudia no se va a tener un trabajo en el que le guste, pero a veces surgen trabajos en los que te vas capacitando y vas creciendo dentro de ese empleo y te sentís totalmente pleno y quizás en el pasar de la vida te diste cuenta de que no fue necesario estudiar una carrera como se creyó toda la vida. En la actualidad, el trabajo es un derecho humano, tal como se establece desde la Declaración de los Derechos Humanos y en la Constitución de la Nación Argentina. La definición de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, cuestiona el término empleo, que refiere a una actividad remunerada, formal, estable y típica, mientras que el trabajo supone un conjunto mucho más amplio de actividades. Por ejemplo, las tareas no remuneradas que componen el trabajo de las mujeres en el hogar.
Por eso, desde Construcción de la Ciudadanía, compartimos la definición establecida en uno de los documentos de la OIT. El mundo del trabajo nos engloba a todos. Es una parte fundamental de la vida cotidiana de los adultos que abarca las condiciones, la calidad y las estructuras sociales relacionadas de alguna manera con el trabajo. Pero no siempre fue así, y como actividad el trabajo tiene un recorrido histórico en la sociedad en el que fueron cambiando y ampliándose las miradas sobre el rol del trabajo, así como las legislaciones de los derechos asociados a él. En el año 2020, dentro del contexto de pandemia, el trabajo se vio condicionado por esta circunstancia y pudimos vivir la irrupción de nuevas formas de trabajar, con sus ventajas y sus desventajas. Es decir, que de una manera u otra, el trabajo es una parte esencial y permanente de la vida individual y social de los seres humanos. Esta parte de nuestra vida suele comenzar en la juventud, más o menos a la edad que vos tenés, o a veces antes, en sectores de la población menos privilegiados. Hoy te invitamos a preguntarnos si el trabajo es un derecho desde el enfoque de las y los estudiantes de las escuelas secundarias argentinas. Queremos definir el concepto de juventud y el momento de autonomía personal y económica que representa el trabajo para los y las jóvenes. Desde pequeñas y pequeños nos preguntamos y nos preguntan por nuestro futuro laboral. Pero, ¿cómo es el acceso de los jóvenes a su primer trabajo? ¿Qué pasa con los roles de género vinculados al trabajo presencial y al teletrabajo? El trabajo tiene muchas dimensiones o aspectos diferentes que podemos tomar para analizarlo. Como docentes, reconocemos lo que implica para ustedes, los y las jóvenes, la decisión de continuar estudios superiores o acceder a su primer trabajo. Incluso muchas veces la necesidad o el deseo de complementar ambas situaciones. Si bien el ingreso a la universidad, educación terciaria o al aprendizaje de oficios en alguna institución es un gran cambio, ese nuevo ámbito recibe a las y los jóvenes y elabora estrategias de acompañamiento. Pero, ¿qué sucede cuando necesitan buscar un trabajo? ¿La escuela los prepara para esta instancia? Las y los jóvenes conocen sus derechos o la legislación vigente. ¿Tienen acceso a herramientas que los ayuden en el primer empleo sin que se vulnere sus derechos? Te invitamos a recorrer este camino juntos para conocer las distintas dimensiones que presenta el trabajo en nuestras vidas y cómo puede empezar a formar parte de tu futuro más inmediato. Durante el siglo XX y en estos primeros años del siglo XXI se han generado importantísimos cambios en el mundo del trabajo. En la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin se representa el trabajo en una enorme fábrica a comienzos del siglo XX. Es el auge de la industrialización. Allí se da una máxima socialización del trabajo, aunque aquello que un trabajador podía ejecutar también podía hacerlo cualquier otro sujeto. Obrero 100% reemplazable. La producción en serie a partir de la línea de montaje fue introducida por Henry Ford, dueño de la empresa automotriz que lleva su apellido. El sistema de trabajo fordista planteaba una producción en masa, pero también un consumo masivo. Había que producir y generar salarios para que el sector trabajador pudiera adquirir, en este caso, su primer auto. El modelo de producción fordista alcanzó su madurez en el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad de consumo propuesta por este modelo coincide con el surgimiento del estado de bienestar. Durante esos años, los trabajadores consiguieron el reconocimiento de una serie de derechos: mayor estabilidad laboral, jornada de 8 horas, vacaciones, jubilación, reconocimiento e institucionalización de las relaciones gremiales. Si bien estas garantías no funcionaron nunca de manera perfecta, otorgaron a muchas personas la posibilidad de obtener ingresos en un mismo trabajo durante décadas y a veces durante toda la vida. A partir
partir de la década de 1970, el modelo de producción fordista entró en decadencia. La causa fue la importante crisis económica derivada del aumento del precio del petróleo en 1973, entre otras razones. En paralelo, el estado de bienestar también iba perdiendo fuerza. En las décadas siguientes, el Estado dejó de intervenir y permitió una mayor libertad y flexibilidad para las empresas privadas. En 1905 llegó la Ley 4661 que estableció el descanso dominical. El proyecto fue presentado por el diputado Alfredo Palacios, el primer legislador socialista de América Latina. Al comienzo, la norma solo se aplicó en la ciudad de Buenos Aires y luego alcanzó el resto de las provincias. Se la consideró como la primera ley obrera y fue puntapié para otras leyes laborales. A principios del siglo XX se designó al médico y abogado español Juan Vialet Macé para relevar las condiciones laborales de vida de los obreros en el país. En su informe, Vialet Macé concluyó que el maltrato a los trabajadores en los ingenios azucareros era habitual. Identificó una falta de peones en determinadas zonas y alertó sobre la amenaza de huelgas en otras. ¿Todavía no han terminado de acomodarse? Acérquense. A ver si se apuran, que mañana empieza la zafra. Ya conocen el horario. Al amanecer arriba y después del mate a los surcos. A pelar caña hasta la caída de la tarde. Formen filas que les van a entregar los útiles de trabajo. Y ya saben, a chichar duro y parejo. Vamos, vamos. Con elogios al obrero criollo, su informe impactó en el desarrollo del derecho laboral. De hecho, fue el punto de partida para que los trabajadores lograran un trato más justo. En 1907, mediante un decreto presidencial, se creó el Departamento Nacional del Trabajo, organismo que nació como intérprete especializado en la materia con capacidad para preparar proyectos de ley y elaborar informes técnicos. Con los años se convirtió en el actual Ministerio de Trabajo. Entonces cobraron impulso las primeras leyes laborales que consideraron el descanso dominical, brindaron protección a la actividad de mujeres y menores de edad, regularon a la vez los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, entre otras iniciativas que para la época eran muy de avanzada en Latinoamérica. En 1929 se sancionó la Ley 11.544, la cual reguló la duración de la jornada laboral y se encuentra vigente hasta hoy en día. En ella se estableció que las jornadas no pueden superar las 8 horas diarias o las 48 horas semanales. Después de 3 madrugadas, me acosté antes de ayer, me levantaré mañana. A veces uno inventa por amor. Mentí cuando te dije soy doctor. El concepto de trabajo tiene numerosas acepciones. Para la economía, el trabajo es la medida del esfuerzo humano y constituye uno de los factores productivos básicos junto con la tierra y el capital. Para la sociología, el trabajo se define como la ejecución de tareas que implican esfuerzo físico, mental y que tienen por objetivo la obtención de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Mediante el trabajo, las sociedades se apropian de recursos para satisfacer sus necesidades y transformar el entorno que las rodea. Una característica del trabajo humano es que el mismo es consciente y tiene un propósito. Como vimos, el trabajo es un derecho. Sin embargo, ingresar al mundo laboral antes de tiempo, sin capacitación y crecimiento emocional adecuado, hace que las posibilidades disminuyan y conduce a trabajadores con poca calificación, carencia de protección laboral y beneficios sociales. Además, el trabajo en la niñez y la adolescencia crea condiciones que vulneran el acceso a derechos humanos, como la salud y la educación, al mismo tiempo que genera mayor desigualdad.
Sin embargo, y lamentablemente, el trabajo infantil es una realidad que se vive en todo el mundo. Y la OIT y UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, consideran necesario prevenir y erradicar esa modalidad de trabajo. Desde chiquitos, la pregunta que se nos hace es, ¿qué querés ser cuando seas grande? Esta pregunta apunta a la construcción de un plan para nuestra vida, que en gran medida supone encontrar un oficio, una profesión. El trabajo aparece como la fórmula para ganarnos el pan de cada día, pero además se presenta como la instancia central a partir de la cual nos desarrollamos como personas, donde nos vinculamos con otros y donde construimos nuestra identidad personal y colectiva. Juventud, divino, tesoro. Juventud, divino, tesoro. Juventud, divino, tesoro. Juventud, divino, tesoro. Me llamo Abril, tengo 6 años y cuando sea grande quiero ser pediatra para niños. Soy Nicolás, tengo 6 años y cuando sea grande quiero ser bombero. Soy Teresita, tengo 5 años. Cuando sea grande quiero ser maestra. Podemos representar a la juventud como el momento en el cual empezamos a planear nuestro futuro, a proyectarnos y construir. Es el momento en que todo está por hacerse, un momento de grandes expectativas. Pero, ¿qué es la juventud? Podemos referirnos a ella como a la etapa de la vida que empieza con la pubertad y termina con la asunción plena de las responsabilidades adultas. Pero no solo se refiere a esto. Ser joven significa pertenecer a un determinado estrato social, a un determinado grupo de la sociedad. ¿Es condición un proceso personal y o colectivo o una etapa de la vida? ¿Hablamos de jóvenes o de juventudes? Según criterios establecidos internacionalmente, la juventud se extiende hasta los 30 años. Tanto la adolescencia como la juventud, cada una con sus particularidades, conforman una etapa entre la niñez y la edad adulta. El mundo del trabajo será una puerta de entrada para saber cuáles son las vivencias particulares, los temores, las oportunidades, las formas del placer, de vincularse y también los padecimientos de los jóvenes en la actualidad. Mi cuñada trabajaba en la oficina, limpiándole la oficina. Entonces la señora le pidió una chica para limpiar la casa porque la chica que estaba se había ido. Entonces le insistió y ella me dijo, ¿te animás? Conseguí mi trabajo por medio de mi papá, porque mi papá trabajaba, entonces empecé a trabajar con él y después me fui capacitando para poder trabajar mejor y aprender cosas que no sabía. Bueno, yo empecé a los 15 años. Un día un amigo de mi viejo era constructor albañil. Él me encontró por el camino y me dijo, Sonita, ¿querés trabajar conmigo? Bueno, le dije, yo no hay problema. El trabajo decente es un concepto actual que establece las características que debe reunir una relación laboral acorde con los estándares internacionales. Así, el trabajo se realiza en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Mediante el trabajo realizamos un aporte a nuestra comunidad. Por esta razón, el trabajo también constituye nuestra identidad. Además, producimos todo lo que necesitamos para vivir. El trabajo no es un fin en sí mismo o una mercancía, y esta es una de las grandes diferencias con la esclavitud. El trabajo es un medio para, y ese medio debe sujetarse a los derechos humanos, reconocer su dignidad y respetar la libertad del trabajador. Los elementos del trabajo son la libertad,
Nadie puede ser obligado a trabajar. El trabajo implica un acto voluntario de las personas. Por ello, es que el trabajo forzoso se encuentra prohibido tanto por la legislación nacional como por la normativa internacional. El factor humano, solo las personas son capaces de trabajar y, por tanto, ser sujetos de trabajo. La dignidad del trabajo, entendiendo que el mismo debe respetar los derechos fundamentales. El 1 de mayo es, sin duda, el feriado más merecido de nuestro calendario. Ganado a costa de sangre, sudor y lucha. El Día Internacional de los Trabajadores. La fecha establecida en 1889 por el Congreso Obrero Socialista celebrado en París recuerda a los mártires de Chicago, quienes, el 1 de mayo de 1886, organizaron una movilización reivindicando la jornada laboral de 8 horas. 3 días más tarde, luego de que una bomba matara a un policía, el gobierno reprimió brutalmente y un gran número de obreros fueron asesinados. Por el hecho, 5 militantes anarquistas fueron condenados a la horca y 3 a cadena perpetua. En Argentina, el primer acto por el Día del Trabajador tuvo lugar en 1890 en el Prado Español de Buenos Aires, donde hoy se encuentra el coqueto bar La Biela. El salario, paga o remuneración es la suma de dinero que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la realización de una tarea específica o fabricación de un producto determinado. El pago puede ser mensual, semanal o diario. El origen de la palabra salario deriva del latín salarium, que significa pago de sal o por sal. El término proviene del antiguo Imperio Romano, donde muchas veces hacían pagos a los soldados con sal, la cual valía su peso en oro, dado que la sal en la antigüedad era una de las pocas maneras que se tenía de conservar la carne. La remuneración es un elemento esencial del contrato de trabajo y se define como la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Trabajo en lo que es el trabajo rural. Y mi profesión es albañil. Trabajo en casa de familia. Trabajo en la empresa desde hace 1 año y medio. Trabajo en una remisería. Hace 10 años que estoy trabajando bajo relación de dependencia. Tiene la obra social como corresponde. Vacaciones también. Tus horas máximas de trabajo. Siempre que se escuche, ese sería mi derecho. Yo cobro la asignación universal por hijo. Entonces, el trabajo debe permitirle al trabajador tener una vida digna, con equidad, con igualdad y con libertad. Don Salta, ¿cuál es el tacho? Me llamo Teresa Antonia Moreno. Vivo acá en el Central Tres Porteñas. Vivo yo con mis chicos en mi casa y trabajo en lo que es el trabajo rural. Yo siento que mi trabajo es importante en el sentido de que sí, si no fuera por las personas que trabajamos acá, no habría uva, no habría productos en los mercados. Es así, es muy importante el trabajo en la tierra. El trabajo tiene sentidos diversos en 3 aspectos destacados. Uno es el aspecto social. Cuando trabajamos, nos relacionamos con otras personas, establecemos nuevos vínculos, somos reconocidos por lo que hacemos, nos sentimos útiles. Otro es el aspecto económico. Cuando recibimos una remuneración a cambio del trabajo que hacemos, pasamos a ser sujetos activos para la economía de nuestra sociedad. Con el salario nos ganamos la vida, satisfacemos necesidades nuestras y de nuestras familias y proyectamos una vida. Y un tercer aspecto es el identitario. Nuestro trabajo ocupa buena parte de nuestra vida cotidiana. En relación con los otros y ejerciendo nuestras funciones junto con otros, vamos construyendo nuestra identidad. En síntesis, la OIT reconoce que los derechos del trabajo no solamente afectan positivamente la actualidad del trabajador, sino que impactan en todos los aspectos de su vida. Proyectan la pensión luego de su retiro, atienden la escolarización de sus hijos y el bienestar de su familia en general. El trabajo para mí es salud,
después de la salud, el trabajo. Tener las dos cosas para poder vivir, para poder disfrutar, para poder darse gustos. A mí me decía, ¿hasta cuándo pensás seguir trabajando? Eso es amor. Amo mi trabajo. Y te metes en el trabajo y no pensás en otra cosa. Te enamorás del trabajo. El trabajo es algo que nos enaltece, nos sentimos nosotros útiles para nosotros y para los demás. Y porque si no, no sé qué haríamos. Si no tiene nada que hacer uno, no veo en qué podríamos ocupar el tiempo o en qué preocuparnos. ¿Qué pienso del trabajo? Que son mentiras, que el trabajo es salud. Es lo principal. El currículum vitae o CV es una herramienta que se utiliza como presentación en una búsqueda de trabajo. La persona que lo lea tendrá la primera impresión sobre nosotros y en base a eso evaluará si quiere conocernos en una entrevista o no. En el CV damos información personal sobre nuestra trayectoria académica y nuestra experiencia laboral. Paso 1. Podés hacerlo en un formato digital como Word o PDF o si no tenés, en papel. Es importante que pueda ser leído en cualquier dispositivo. Conviene que sea corto y legible. Paso 2. Lo primero es encabezar el CV con la información personal, breve y visible. Nombre, apellido, teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, zona de residencia y una fotografía actual, aunque esta no es imprescindible. Paso 3. Un poco más abajo colocás un apartado que indique tus habilidades en palabras clave, como creativo, iniciativa, habilidad manual, comunicativo o comunicativa. También lo podés escribir en 1 o 2 párrafos, como soy creativo o tengo facilidad para tareas manuales. La idea es que en este apartado puedas expresar aquello con lo que te sentís segura o seguro de vos mismo, aquello que crees que tenés para dar, para sumar en un puesto de trabajo o equipo de trabajo. Paso 4. El siguiente paso será detallar tu formación académica, es decir, tus estudios más recientes. Por ejemplo, estudios secundarios completos o incompletos, cursos o capacitaciones si las hiciste. Todo sirve, un curso de cocina, un taller de confección textil, entre otros. Obviamente, toda información debe ser real. Paso 5. Por último, agrega otros datos de interés. Si tenés licencia de conducir, si usás redes sociales, tenés conocimientos informáticos o de idioma, aunque sea básico. Si lo haces en una plantilla o formato que bajás de la compu, nunca dejes espacio sin completar ni pongas no tengo. Ya tenés completo tu primer CV y con el que vas a poder presentarte en tu primer trabajo. Podés dárselo a leer a algún adulto de tu familia que tenga experiencia laboral para que te asesore en darte los últimos detalles. El peronismo significó un reconocimiento y una ampliación de derechos sociales inédita en la Argentina de mitad del siglo XX. En lo que refiere a la situación de las y los trabajadores, el peronismo representó la intervención sistemática del Estado, propiciando acuerdos que ampliarán la capacidad de consumo popular por la vía del incremento salarial y garantizarán a su vez la rentabilidad de los empresarios. En Argentina, General Juan Perón proclamará solemnemente los derechos del trabajador argentino. Presidente de la Nación Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, formula solemnemente la siguiente declaración de los derechos del trabajador. Los derechos del trabajador fueron proclamados por el general Juan Domingo Perón el 24 de febrero de 1947.
Fue en un acto realizado en el Teatro Colón junto a la CGT, a quien se le entregó el original de la declaración para que ejerza su custodia. La proclama sintetizaba 10 derechos básicos: derecho al trabajo, a una justa distribución, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo y de vida, a la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales. Estos derechos se formalizaron a través del decreto 4865 del Poder Ejecutivo Nacional el 7 de marzo de 1947. Luego fueron incorporados en el artículo 37 de la reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1949, sancionada por la Convención Constituyente el 11 de marzo de ese año. Esta reforma constitucional y la creación de la Ley de Contrato de Trabajo de 1974 marcaron a fuego las políticas sobre los derechos del trabajo. La redacción del artículo 37 como núcleo se dividía en 4 ejes: derecho del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura. Su fundamentación era la dignificación del trabajo como parte esencial del ser humano, conceptualizando el sistema protector que abarca tanto al sujeto trabajador como a su entorno familiar en todas las etapas de la vida. Lo más significativo de este artículo es que reconoce en la Carta Magna a los trabajadores como sujetos de derecho, otorgándoles un piso de derechos en el ámbito laboral. En este sentido, el general Perón señalaba en el discurso dado ante la Asamblea Constituyente Reformadora el 27 de enero de 1949. Queden con su conciencia los que piensan que el problema puede solucionarse aprisionando con mano de hierro las justas protestas de la necesidad, o los que quieren convertir la nación en un rencoroso régimen de trabajos forzados, sin compensaciones y sin alegrías. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. La sociedad que consume exige producción constante. Lo que hasta hace un momento era deseable, vendible o comparable, deja de serlo porque aparece un nuevo producto que lo reemplaza. Pero, ¿qué relación hay entre estos cambios y las transformaciones en el mundo del trabajo? La pasión por lo novedoso produce también desechos. Lo que ya no se desea se elimina. En este sentido, las empresas buscan minimizar los desperdicios y proponen para eso diversos planes productivos que en muchos casos implican formas de contratación menos constantes y sólidas. El lema sería "nada es a largo plazo", pero ¿cómo afecta esto a las condiciones laborales? Los puestos de trabajo muchas veces se reemplazan por proyectos y así una persona que trabaja para un proyecto durante meses puede no ser tenida en cuenta en oportunidades futuras. ¿No se debilitan los lazos laborales? Sí, se firman contratos temporarios y los ascensos y despidos ya no tienen criterios claros y previamente determinados o predecibles. ¿Y las consecuencias? Esta pasión por la novedad propia de la sociedad de consumo actual suele valorar que una persona cambie frecuentemente de trabajo. Hay una desvalorización de la rutina y una defensa de la flexibilidad y el cambio. Es decir, que en el mercado laboral actual se pretende de los trabajadores que sean flexibles, que estén dispuestos y dispuestas a asumir riesgos, que se adapten a lo nuevo, entre otras cosas. Sin embargo, es necesario tener claro que estas expectativas de flexibilidad no deben implicar la pérdida de ninguno de los derechos que asisten a las personas que trabajan. Séptimo, derecho a la seguridad social. El derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo. Promueve la obligación de la sociedad de donar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua obligatoria destinados unos y otros a cubrir o complementar las insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos periodos de la vida
o las que resulten de infortunios provenientes de riesgos eventuales. En el caso de los jóvenes y sus primeros trabajos, algunos empleadores utilizan el pretexto de la falta de experiencia y comienza una relación laboral con irregularidades o, como suele decirse, como trabajo no registrado. También promueven que los trabajadores se hagan monotributistas en vez de registrarlos o ponerlos en blanco. A veces las y los jóvenes aceptan por necesidad o por desconocimiento de sus derechos como trabajadores. Muchos jóvenes desconocen la posibilidad de reclamar durante o finalizada su experiencia laboral no registrada. La condición de irregularidad invisibiliza los derechos y es preciso destacar que las leyes laborales no pueden ser vulneradas ya que son de orden público. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. La reglamentación para que los trabajadores estén registrados como corresponde abarca a todas las edades a partir de los 18 años hasta que decidan jubilarse, ya sean varones o mujeres. Por otra parte, los adolescentes de 16 a 18 años que quieren trabajar pueden hacerlo, pero tienen que tener una autorización expresa del padre, la madre o tutor mediante un escribano o del Ministerio de Trabajo. Si no se realiza esta autorización, se considera trabajo infantil y debe denunciarse como un delito a la justicia federal. Qué duro está resultando vivir la vida. Yo soy un trabajador pero sin dinero. Trabajo 14 horas y no me alcanza. Quisiera que alguien me diga cuál es el juego. Salgo de día, vuelvo de noche. Soy trabajador. No doy un peso que no lo veo. Soy trabajador. Te invitamos a repasar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que determina que el trabajo, en sus diversas formas, goza de la protección de las leyes y éstas deben asegurar al trabajador las condiciones justas y dignas de trabajo en cuanto a remuneración, horas de la jornada, descanso y vacaciones pagas, entre muchas otras. Garantiza el derecho de huelga y establece que los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Mi trabajo en protección social incluye, por ejemplo, el tema de las licencias. Eso nos vemos beneficiados. Yo particularmente utilicé las licencias por estudios, por días de exámenes. Acá en el trabajo sí, se respetan las normas de trabajo, o sea, de seguridad, de todo eso, sí o sí. Bueno, cuando yo empecé a trabajar había menos controles de seguridad, menos controles de gente, que la mayoría trabajaban en negro. Desde la mirada de formación ética y ciudadana, el derecho al trabajo forma parte de los derechos garantizados como derechos económicos, sociales y culturales, los DESC. Este grupo de derechos se relacionan con las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un ambiente adecuado y la cultura. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de los derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a las constituciones de numerosos países.
Los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señalan que toda persona tiene derecho a la oportunidad de ganarse la vida mediante el trabajo libremente escogido o aceptado y a gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. No me afilié a ningún sindicato porque en realidad no estoy muy informada del tema. Me parece que el trabajo de la OCRA es muy importante, uno por los beneficios que le da al obrero, porque mediante de la OCRA uno tiene las obras sociales como corresponde, te pagan como corresponde, las horas, si las horas extras que tienen que pagar, te lo pagan. Yo mi oficio empecé a los 16 años, a los 15 años, era en el 74. En la obra no había nunca que venía un tipo de seguridad a controlar. No, la OCRA andaba muy poco. No sé si por qué motivo, no sé. Pero ahora hay mucho más controles. No estoy enterado que exista algún sindicato para software. Estaría bueno estar representado por alguien. O sea, yo creo que conseguiría en ese caso, no sé, un día del informático. Algo como que represente a todas las personas que trabajan en sistemas, por ahí, nada más. Sí, estoy afiliada al sindicato. Si estoy afiliada, no estoy afiliada a ningún sindicato. Sé que existen sindicatos para los trabajos rurales. Sí, sé que existen porque en todo lo que es la UBA se va a un sindicato. Fue necesario que el trabajo fuera reconocido como un acto social, como un acto colectivo, que trasciende la particularidad de las tareas realizadas por individuos concretos. La instauración de nuevos derechos sociales permitieron que el contrato de trabajo no solo represente un intercambio entre un trabajo y una remuneración monetaria, sino que contenga regulaciones colectivas garantizadas por la ley, cuyos pilares fundamentales son el derecho al trabajo y la protección social. La ley número 20.744 de contrato de trabajo es la que se encarga prioritariamente de describir y regular la relación laboral. En este sentido, el artículo 4 de la norma sostiene que constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste a favor de quien tenga la facultad de dirigirla mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que media entre las partes en una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. La ley de contrato de trabajo se constituye como una herramienta destinada a proteger los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, que entiende son la parte débil de la relación de trabajo. El derecho del trabajo se divide en tres grandes ramas. Primero, el derecho individual del trabajo, que se ocupa de las relaciones individuales del trabajo, trabajador-empleador. En segundo lugar, el derecho colectivo, que regula las relaciones entre los sujetos colectivos, asociaciones sindicales, por un lado, y cámaras profesionales, por el otro. En tercer lugar, el derecho internacional del trabajo, que se ocupa de las normas internacionales del trabajo emanadas por la Organización Internacional del Trabajo y de los tratados internacionales que en materia laboral las distintas naciones del mundo celebran entre sí. El derecho del trabajo es lo que se llama un derecho positivo porque está en constante cambio y actualización. Está escrita y circula, ya que una ley no puede ser obedecida si nadie conoce la normativa jurídica, constituciones, códigos o normativas. Debido a los estereotipos de género de nuestra sociedad, las mujeres enfrentan mayores dificultades que los hombres para insertarse y permanecer en el mercado laboral. Como consecuencia de ello, sus tasas de participación son menores y tienen dificultades para acceder a empleos de mayor calidad y avanzar en la escala ocupacional. Para que las mujeres ejerzan sus derechos y tengan las mismas oportunidades que los varones, es necesario que se reconozca su aporte a la familia y la sociedad. Desde los últimos años, muchas publicaciones han demostrado las dificultades de las mujeres para acceder a ciertos trabajos que cobran salarios menores que sus colegas varones a igualdad de puestos.
Dificultades que enfrentan también para compatibilizar obligaciones laborales y familiares, dado que las tareas de asistencia y cuidado de la familia son exclusivamente delegadas a las mujeres. La aparición del movimiento de mujeres tuvo un papel trascendental en poner de manifiesto las diferencias entre el trabajo femenino y masculino y en cierta forma contribuyó a redefinir el concepto de trabajo al incluir el ámbito doméstico además de la esfera profesional. Las tareas que se desarrollan en la esfera doméstica y familiar son un factor fundamental de la actividad productiva. En este ámbito se definen las estrategias de presencia de cada integrante de la familia en las tareas de producción y reproducción. Gran parte de la sociedad asume como natural que el trabajo doméstico o de la reproducción sea efectuado por las mujeres, lo cual provoca que o bien no accedan a un empleo convirtiéndose en amas de casa, o bien deben compaginar ambas tareas en una situación de doble presencia. Entonces podemos cuestionar la idea de la libre elección de las mujeres de permanecer en el hogar o bien de optar por empleos de menos horas para compatibilizar la vida profesional y familiar. La evidencia empírica nos muestra que las jóvenes trabajadoras son aquellas que encuentran mayores dificultades para insertarse laboralmente, presentan menores tasas de participación y empleo junto a tasas de desocupación más elevadas, tanto respecto a sus colegas varones como respecto de mujeres adultas. Podemos señalar que se encuentran doblemente condicionadas por ser jóvenes y por ser mujeres y representan el grupo social con peores indicadores ocupacionales. A pesar de los avances de los últimos años hacia una igualdad de género en el plano jurídico-legal, persisten en los hogares, en el sistema educativo y en el mercado de trabajo los mecanismos que tienden hacia una reproducción de las desigualdades de género. Las desigualdades de género acentúan la inequidad en el acceso al mercado de trabajo de las jóvenes, especialmente aquellas con menores recursos. Parte de estas desigualdades se explican por la discriminación que realizan las empresas al momento de contratación, pero otras preexisten al momento de la inserción laboral. La socialización diferencial que tienen varones y mujeres define la visión que tiene de sí mismo, de sus posibilidades, de acceder al mundo de trabajo, del tipo de empleo que pueden incluir dentro de sus expectativas y cuáles son inalcanzables. ¡Cumbia de la pura! Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor, la cegada del valiente pescador. Habla con la luna, el pescador. Habla con la playa, el pescador. No tiene fortuna, solo su atarraya, el pescador. Habla con la luna. La brecha salarial también se construye dando por supuesto que hay trabajos para varones y solo para varones, basándose en la fuerza física o en la simple tradición.
La salida laboral se hace ardua, las empresas se excusan con argumentos sexistas y anacrónicos y hay que llegar a la justicia para demostrar todavía que la aptitud no depende del género. Muchas veces tienen que conformarse con trabajos más precarios y peores pagos, no pueden acceder a los puestos mejores remunerados, incluso cuando es integrante de alguno de los gremios que consiguen mejores salarios en paritarias. Las mujeres reales le ponen el cuerpo todos los días a esta inequidad. Los varones ganan en promedio un 36% más que las mujeres, según datos del INDEC, que incluye los trabajos no registrados y que las mayores diferencias salariales se dan en Chubut, Misiones y Salta. En la ciudad de Buenos Aires los varones ganan un 25% más. En el Ministerio de Trabajo de la Nación se hizo un estudio sobre la brecha salarial de la Coordinación de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo. El primer dato que muestra son las pocas mujeres que trabajan, por ejemplo, en la industria, un 18,5%, que es un área mucho mejor remunerada que el servicio, donde hay un 42,9% de trabajadoras. Esto quiere decir que va a ser difícil equiparar los salarios si no se consiguen borrar los patrones culturales que ubican a la mujer en el lugar de la trabajadora del hogar, vendedora de ropa o en la guardia de una inmobiliaria, pero no manejando un colectivo o en una industria automotriz. Norte, Tucumán, caña de azúcar, desempleo, explotación, miseria, CGT, Agustín P. Justo, radicalismo tucumano, gremios, socialistas, huelgas constantes, libertad de acción, trabajo femenino, obreras, amas de casa, agujas, trabajo invisible, jornadas extenuantes, salarios paupérrimos, prejuicios, tango, pobre costurerita, sindicalistas, huelgas, apoyo de sindicatos masculinos, leyes, pactos incumplidos, reyertas callejeras, disputa de clases, disputa de género, costureras en oposición, comunistas, católicas, lockout, ciudad invadida de obreras y obreros, policía, represión, acoser, costureras, sindicato de costureras tucumanas. ¿Oíste hablar alguna vez de las huelgas de las costureras de Tucumán? ¿Del sindicato de las costureras tucumanas? No. Por eso, estamos en un problema. En el siglo XX, en nuestro país, no hubo legislaciones relevantes sobre el derecho del trabajo. Sí, verdadero. Falso. Falso. Los dos grandes sucesos que marcaron a fuego y caracterizaron al derecho del trabajo han sido la reforma constitucional de 1949 y la creación de la Ley de Contrato de Trabajo en 1974. El trabajo decente es un concepto actual que define cómo debe ser una relación laboral. Sí, es verdadero. 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 Este concepto establece las características que debe reunir una relación laboral acorde con los estándares internacionales, de manera que el trabajo se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. La remuneración no es un elemento esencial en el contrato de trabajo. Falso. La remuneración sí es un elemento esencial en el contrato de trabajo. Falso y verdadero, porque yo creo que hay gente que acepta los trabajos porque les es gratificante a pesar de que la remuneración no sea acorde a su trabajo. Eso es falso. Según el artículo 112 de la Ley de Contrato de Trabajo, la remuneración es un elemento esencial y se define como la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Hay una cantidad de mujeres mucho menor trabajando en rubros industriales que en el área de servicios. Sí, es verdadero. 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 Las mujeres que trabajan en la industria representan el 18,5%, siendo un área mucho mejor remunerada que la de los servicios, donde hay un 42,9% de trabajadoras.
Esto refuerza los patrones culturales que hacen que pensemos habitualmente a las mujeres en el lugar de la empleada doméstica o secretaria, pero no como albañiles, matricera o ingeniera. El trabajo no registrado vulnera los derechos de los y las trabajadores. Verdadero. Es verdadero. Creo que los vulnera totalmente porque no accedes a una ART, a la obra social, a vacaciones pagas, como entre otros derechos. Verdadero. Toda persona que trabaja tiene derecho a ser registrada como tal y así gozar de las garantías que provee la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, que garantiza que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes y éstas asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, protección contra el despido arbitrario, organización sindical libre y democrática, entre otras cosas. En el mundo del trabajo están ocurriendo cambios, no solo por el ritmo en que se desarrollan, sino por la magnitud de su impacto. Entre estos cambios se encuentran el avance de la tecnología, los cambios demográficos y globalización de la producción y del empleo. La juventud es protagonista cuando ocurren transiciones o cambios que definirán el futuro de cada generación. En la juventud las personas adquieren una mayor autonomía, se emancipan, algunos se transforman en padres y madres o dejan de vivir con los padres y empiezan a vivir solos y solas, culminan los estudios básicos e inician estudios superiores, transitan de la educación al trabajo y al encontrarse empleados, inician carreras o emprendimientos según sus propias características. Estas transiciones ocurren en cada generación y son el inicio de trayectorias laborales futuras. Aunque la generación actual de jóvenes está enfrentando cambios a una velocidad que probablemente no hayan observado otras generaciones, por lo menos en tiempos recientes. Son muchos los desafíos que enfrentar en busca de un primer trabajo. En ocasiones la búsqueda se torna difícil, ya que existe el limitante de no tener experiencia laboral. Se trata de encontrar quién otorgue una primera oportunidad para entrar en el campo laboral, sin que esto implique hacerlo en condiciones irregulares. Desde el Estado se articulan en forma dinámica políticas que apunten a generar esos espacios. Desde la escuela buscamos darle herramientas para enfrentar esa nueva etapa y sus realidades. Hola alumnas, hola alumnos. Bueno, me presento, soy Juan Manuel y soy profesor en el área de ciencia política. En principio podemos decir que el empleador no siempre busca lo mismo, es que no busca experiencia. Aquí lo que hay que explotar son las cualidades que tiene la juventud. En este caso puede ser ganas de trabajar, eso es muy importante. Y también actividad. La actividad que puede llegar a desarrollar este. Bueno, en este caso lo que hay que hacer es explotar estas áreas, explotar la proactividad, que muchos trabajos lo suelen pedir, y asumir que en muchos casos podemos llegar a quedar en el empleo y en otros no, pero no a no desesperanzarse. Aquí existe un elemento que es muy importante. En principio, la identidad de uno siempre se crea por lo que nosotros autopercibimos, como nosotros nos autopercibimos y como los otros nos ven. Entonces es muy importante a no caer en la desesperanza si en una entrevista laboral no quedamos. Lo que tenemos que hacer es tener bien claro qué es lo que nosotros queremos. En segundo lugar, lo que hay que tener en cuenta es que todas las entrevistas suelen ser estandarizadas. Entonces aquí lo que nosotros las podemos tomar como un espacio para la experiencia e ir tomando nota
de cómo éstas se van desarrollando. Y en último lugar, también hay elementos que en el currículum no están. Hay elementos nuestros que no están en nuestro currículum. Bueno, que pueden ser la actitud, que puede ser la manera de presentarse. En ese caso los tenemos que explotar. Hay un aspecto de la desigualdad siempre que es muy importante, que es el capital social. ¿Qué sería este? Sería tener algún contacto en la empresa que nos permita entrar. Ese suele ser uno de los elementos determinantes, pero después también existen otros. Hay un elemento territorial, que en muchos casos las empresas, ¿qué es lo que buscan? Buscan individuos que estén cerca de ella. ¿Para qué? Para que no falten. Entonces ese suele ser importante. Y después también otro elemento importante, que es el de género. Todavía las empresas siguen buscando en ciertos aspectos solo hombres o solo mujeres. Esos aspectos suelen ser muy importantes a la hora de conseguir trabajo, en la desigualdad también para conseguir este. Bueno, espero que les haya servido y nos estamos viendo. Saludos a todos y a todas. Si hay un rasgo bien definitorio del ser humano, es que los seres humanos trabajamos. Si hay un verbo que nos define a los humanos, es el verbo hacer. Vieron que el ser humano trabaja y eso nos diferencia de algún modo del resto de las criaturas vivientes no humanas, a las que podemos definir de distintos modos, pero no desde el trabajo. El trabajo es algo propiamente humano y básicamente en el trabajo nos realizamos como seres humanos. Muy interesante este planteo que equipara al trabajo con la vocación. Se supone que trabajar es una forma de realizarnos. Se supone que en el trabajo podemos proyectar aquello que somos. Es más, fíjense que esa homología entre trabajo y vocación da en el clavo de una de las cuestiones fundamentales de nuestro tiempo, que si realmente nos realizáramos en el trabajo, nadie desearía dejar de trabajar. ¿Nos realizamos realmente en el trabajo tal como dice la fórmula? Marx en el siglo XIX nos propone otra manera de pensar el trabajo y nos habla de trabajo enajenado. Cuando trabajamos, más que realizarnos, más que desplegar nuestra vocación, lo que hacemos es buscar básicamente sobrevivir. El trabajo como manera de alcanzar la supervivencia es una forma, en algún sentido, de fustigar esa relación con lo vocacional. El trabajo enajenado hace que cuando trabajemos no nos sintamos nosotros mismos en lo que somos. Algo que no es novedoso o que se da recién ahora, sino que proviene específicamente de muchos de esos textos que constituyen nuestra subjetividad. Recordarán todos muy bien el momento en el que en la Biblia el castigo por el pecado dice claramente lo siguiente: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El trabajo visto como castigo es la clave del trabajo enajenado y me parece fundamental poder recuperar algo de la relación entre el trabajo y el deseo. Me acuerdo cuando era adolescente y tuve que salir a buscar trabajo. Mi madre me dijo específicamente: Darío, a buscar trabajo. Traigo a colación esta historia para entender un concepto fundamental, que es el de trabajo abstracto.
ir a buscar trabajo habla justamente de la abstracción del trabajo, porque no nos estamos preguntando cuál trabajo, qué tipo de hacer es aquel que salimos a buscar. Me acuerdo que en esa época yo todavía idealista creía que no se podía trabajar de otra cosa que no sea lo vocacional. Y la encaré a mi madre y le dije, ¿te parece ir a buscar trabajo ahora? ¿Quién va a contratar a un poeta? Claro, no podía entender que se trabajase de otra cosa que no sea la realización de uno mismo. Por eso les propongo ahora pensar 3 figuras que como mínimo nos hacen deconstruir la idea de trabajo tradicional. La primera es la figura del bohemio. ¿Saben lo que es un bohemio? Un bohemio es aquel que prioriza su vocación más allá de lo que la cultura y el sistema en el momento nos exija como necesidad de trabajo concreto. El bohemio decide salir a trabajar de lo que siente que es su deseo vocacional, algo que se ve mucho en el mundo del arte. La segunda figura, muy propia del siglo XIX, es la del linchera, que no refiere a tantas personas que hoy en día en el capitalismo avanzado no tienen hogar y tienen que pulular por las calles buscando lo mínimo para sobrevivir. El linchera del siglo XIX era el que de manera voluntaria decidía cortar con el sistema y salir a la deriva para vivir una vida por fuera de la civilización. Y la tercera figura es la figura de lo gratuito. Qué difícil, ¿no? Para nuestros tiempos es entender acciones gratuitas. Todo está tan mercantilizado que la idea misma de lo gratuito nos desespera. Estamos tratando de encontrarle algún sentido oculto, como que en el fondo si alguien hace algo gratis es porque de alguna manera le conviene. Recuperar lo gratuito como un modo de pensar que el trabajo tiene otra dimensión. Pensar al trabajo desde otra perspectiva para reconciliar el trabajo con el deseo. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y el confort. Y tuve una revelación, ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación, será la música, mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. En la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Oh, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tome la cerveza, que voy a ir con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Construcción de la Ciudadanía asume el desafío de la educación en la actualidad sobre qué tipo de educación habilita a los y las jóvenes a ingresar al mundo del trabajo. Nuestra escuela secundaria debe acompañarte en tu proceso de elección de un oficio, profesión o carrera, para buscar y quizás encontrar tus propias respuestas que te permitan reflexionar sobre tus deseos y posibilidades asociadas a qué hacer al finalizar la escuela secundaria. Ayudarte a elegir, promover el autoconocimiento a partir del reconocimiento de tu historia personal, tus intereses, valores, aptitudes, temores y expectativas.
facilitar el conocimiento de la realidad en la que vas a insertarte, brindándote elementos para que te conectes con la información necesaria, favorecer la integración de tus aspectos personales con lo que la realidad te ofrece. Aunque ni la escuela ni nadie puede darte una receta, quizás te signifique un punto de partida para dialogar e intercambiar ideas con tus padres, familiares, amigas, amigos, profesores y profesoras. Y fundamentalmente con vos misma y vos mismo. Aquí señalan tantos caminos. ¿Por cuál de todos me iré? Pero, ¿de dónde saldrá esa voz? No veo a nadie. ¿Buscabas algo? No, solamente estaba yo... No tiene ninguna importancia. Espera un momento. Segunda estrofa. De día y la luna gris quemaba y opacaba el sol. Pero, si no eres más que un gato. Un gato risón que lava con su fría luz. No, espérate. Por favor, no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende a dónde quieras ir tú. Sabemos que elegir no siempre resulta fácil. Depende de lo que tengamos que elegir y cuanto más importante es, más difícil se hace. Elegir es un arte que se relaciona con el ejercicio de la libertad y mientras se elige va surgiendo ese extraño aroma de lo auténtico, de lo que nos es propio. La orientación vocacional, ocupacional, tiene presencia dentro de la Ley de Educación 26.206, en la cual se establece derecho de los alumnos y alumnas a recibir orientación vocacional, académica y profesional ocupacional que posibilite su inserción en el mundo laboral y la prosecución de los estudios. Sus oportunidades para comunicarse, actuar e influir no tienen precedentes. Los desafíos que enfrentan tampoco. Desde el cambio climático hasta el desempleo y las múltiples formas de inequidad y exclusión. Pero la inclusión socioeconómica debe acompañarse por una mayor y mejor participación política. Por ello, es estratégico promover juventudes empoderadas, autónomas y comprometidas, que se involucren en la vida cívica y participen en los procesos políticos. Importante es que busque él una cosa que le sirva a él para el futuro de él, que le venga bien, eso es lo importante. Que encuentre lo que a él le gusta y que salga adelante, y que aprenda lo que él quiere. Entonces va a trabajar a gusto y cuando trabaja y va a estar bien. Mi abuelo era zapatero, mi papá es analista de sistemas y yo quiero ser actriz y diseñadora gráfica. Mi abuelo era metalúrgico, mi papá metalúrgico y yo quiero ser nutricionista. Mi papá es agrónomo, mi mamá me olvidé y yo quiero ser guardafauna. Mi abuelo es metalúrgico, mi papá es metalúrgico y yo quiero hacer algo de bellas artes. Mi mamá es ama de casa y mi abuela fue también ama de casa y yo quiero hacer bioquímica. Mi abuelo antes era agricultor, mi papá es remisero y yo quiero ser médico. Mi abuelo era albañil, mi viejo es plomero y yo quiero ser ingeniero mecánico y diseñador gráfico. Pudimos ver hoy la relevancia que tiene el trabajo en la organización social. Las posibilidades de progreso social surgen de las oportunidades generales de obtener trabajos decentes. A lo largo del tiempo, las formas de caracterizar el trabajo y las expectativas que depositamos en él pueden reconocerse en distintos elementos que estuvieron presentes en la escuela a la hora de formarnos como ciudadanas y como ciudadanos.
El mundo que habitamos es un mundo laborioso. Cada uno puede ser útil en tanto cumpla una función específica, en tanto trabaje y colabore en su construcción y desarrollo. Ustedes están en una instancia clave para pensar y tomar decisiones sobre sus propios futuros, sea trabajar, estudiar, ambas cosas o ninguna. La OIT diseñó un estudio para Latinoamérica y el Caribe llamado La Juventud y el Futuro del Trabajo. Se encuestó a jóvenes latinoamericanos entre 18 y 29 años y se encontró que un 80% de los jóvenes que respondieron se encontraban estudiando, un 55% estaba trabajando y solo un 4% no trabajaba ni estudiaba. En respuesta a qué es lo que valoran en un trabajo fue contar con un buen salario en primer lugar, un buen ambiente de trabajo y tener la oportunidad de crecer en la empresa o lugar de trabajo. Los datos indican una perspectiva optimista y una lectura positiva de las oportunidades que el futuro inmediato les puede deparar a los y las jóvenes. Latinoamérica posee una población joven que debe ser potenciada. Esta es una fuerza positiva de cambio transformador, fundamental en el desarrollo sostenible e inclusivo. Cuando los jóvenes asumen la defensa de sus derechos y participan en la sociedad civil, la administración pública y la vida política fortalecen sus capacidades para ejercer sus derechos políticos y civiles y así contribuir en los procesos de decisión que influyen en su vida y en la de sus sociedades. Desde Seguimos Educando, te acompañamos para que seas una o uno de ellos.